Fíjate, en cada nave industrial, en cada almacén, hay un plano invisible, un diseño súper bien pensado que nos protege de una de las fuerzas más caóticas que existen, el fuego. Pero esto no es magia, para nada, es pura ingeniería. Hoy vamos a levantar el velo y a descubrir cómo se crea ese plano, cómo se calcula la seguridad contra incendios desde cero. Y todo, absolutamente todo, arranca con un número: 3 millones de megajulios. Esta es la cifra, la cantidad de energía que según la normativa marca una frontera. Por encima de este umbral, un almacén ya no es un simple espacio, no, se convierte en un entorno industrial que exige por ley un estudio de seguridad contra incendios. Digamos que es el pistoletazo de salida de toda esta historia. Pensemos por un momento en la energía que está ahí, contenida en los materiales de un gran almacén. Plásticos, maderas, productos químicos, neumáticos. Un incendio industrial no es solo una llama. ¿Qué va? Es una liberación de energía masiva, totalmente descontrolada. Un auténtico caos capaz de devorar estructuras enteras y poner en riesgo todo lo que pille por delante. Y es aquí, justo aquí, donde entra la ciencia, porque la pregunta fundamental no es qué hacemos cuando ya hay fuego, sino cómo podemos anticiparnos a él. Y la respuesta está en ver cómo los ingenieros son capaces de transformar esa incertidumbre en un plan de protección calculado y muy, muy preciso. A ver, el primer paso, y que quede claro que es el más importante de todos, no tiene nada que ver ni con mangueras ni con rociadores. Es un ejercicio puramente de análisis. Antes siquiera de pensar en qué equipo comprar, es obligatorio calcular la magnitud exacta del riesgo que tiene ese espacio en concreto. Para hacer eso, se usa un concepto que es clave: la carga de fuego. Una buena forma de entenderlo es pensar en ello como el presupuesto de energía de un incendio, es decir, cuantifica el máximo calor posible que se podría generar en un sector si todo, absolutamente todo lo que hay dentro, ardiera. Es la métrica fundamental del peligro. Y bueno, ese riesgo que parece tan abstracto se traduce en un número muy concreto gracias a una fórmula clave, la de la densidad de carga de fuego, o QS. No hace falta que nos pongamos a resolverla ahora, para nada. Lo importante es entender qué variables tiene en cuenta. Mira la masa de cada material, su poder calorífico, un coeficiente que mide cómo de peligroso es, y todo eso lo divide por la superficie del sector. Es la herramienta que convierte el qué pasaría si en un dato tangible. El proceso, la verdad, es muy metódico. Va paso a paso. Primero, se hace un inventario de absolutamente todo lo que puede arder en ese sector. Segundo, a cada material se le asigna su poder calorífico. Tercero, se mide la superficie total. Y cuarto, y esto es muy importante, se aplican factores que corrigen el riesgo, por ejemplo, por la altura a la que se almacena o por lo peligroso que sea el material en sí. Es un sistema lógico para intentar domar el caos. Vale, ya tenemos el valor de QS. ¿Y ahora qué? Pues ese número no es para decorar un informe. Su única función, su gran propósito, es clasificar el espacio, asignarle una categoría de riesgo oficial. El resultado nos va a colocar en una de estas tres categorías: riesgo bajo, medio o alto. Y esto, que puede parecer una simple etiqueta, es la decisión más importante de todo el diseño. Punto. Todo lo que vamos a ver a continuación, cada requisito del edificio y cada equipo de protección, va a depender directamente de en cuál de estas tres barras estemos. O sea, que quede claro que el cálculo este del principio no es un simple trámite. Para nada. Es el cimiento sobre el que se construye todo el plano de seguridad. Determina desde cómo de gruesas tienen que ser las paredes hasta qué tipo de sistema de extinción va a ser obligatorio instalar. Ahora sí, con el nivel de riesgo ya bien definido, pasamos de la teoría a la práctica. Es el momento de seleccionar las herramientas, de montar un arsenal de protección que esté hecho a medida para el peligro que acabamos de calcular. Y esta tabla lo ilustra de maravilla. No todos los fuegos son iguales. Y, lógicamente, las herramientas para combatirlos tampoco. La elección del agente extintor depende del tipo de combustible. El agua, por ejemplo, es genial para sólidos como la madera, los fuegos de clase A, pero la espuma es mucho mejor para líquidos inflamables, los de clase B. Y claro, en zonas con riesgo eléctrico, el polvo químico o el CO2 son la única opción segura. Y ojo, que la ubicación de los extintores tampoco se deja al azar, ni mucho menos. Sigue unas reglas de oro para garantizar que se pueda reaccionar rápido. Tienen que estar visibles, cerca de las salidas y de los puntos de más peligro. Y la normativa exige que el recorrido máximo desde cualquier punto hasta el extintor más cercano no sea de más de 15 metros. Cada metro cuenta. Pero claro, para riesgos de nivel medio o alto, los extintores portátiles se quedan cortos. Aquí es donde entra en juego la siguiente línea de defensa: los sistemas fijos que usan el agente extintor más universal de todos, el agua.
Y aquí entran en escena las famosas vías, las bocas de incendio equipadas. Son básicamente puntos de conexión fijos a la red de agua que están diseñados para dar un caudal continuo y potente, mucho más que el de un extintor, para poder atacar un incendio en sus primeras fases. Hay dos tipos principales. La VIE de 25 milímetros con su manguera semirrígida está pensada para que la pueda usar casi cualquiera con una formación mínima. Pero en cambio, la de 45 milímetros, que tiene una manguera plana, echa el doble de agua, pero claro, se necesita personal entrenado para poder manejar la fuerza del chorro. La elección entre una y otra depende del uso del edificio y de la formación de la gente que está allí. Y ya por fin, para los niveles de riesgo más altos, llegamos a la protección definitiva, los rociadores automáticos. Este sistema es la primera línea de defensa y es autónoma. No necesita que nadie haga nada. Cada rociador tiene un cacharrito que es sensible al calor y que, cuando llega a una temperatura crítica, se rompe y libera el agua justo encima del foco del incendio. Muchas veces lo controla o incluso lo apaga antes de que llegue la ayuda. Y así es como cerramos el círculo. Hemos viajado desde el potencial caótico de un incendio, pasando por el cálculo meticuloso de su energía con la carga de fuego, hasta llegar al despliegue de un arsenal de protección hecho a medida. Es un proceso que transforma el peligro en un sistema de seguridad que se basa en el orden y en la predicción. La próxima vez que estemos en un edificio grande, un centro comercial o en el trabajo, vale la pena fijarse en las señales, en los extintores, en los rociadores del techo. No están ahí por casualidad, son la parte que se ve de un plano oculto, un plano diseñado con la misma lógica que acabamos de desgranar. Y la pregunta final es casi inevitable: ¿están esos espacios diseñados con este mismo nivel de cuidado?